buenos días, queridos hermanos. Los saludo con el gusto de siempre. Yo soy Luzberta Jiménez Mendoza y pertenezco al grupo de oración del Lacey Washington de la Iglesia del Sagrado Corazón. Hoy en este hermoso día, mis queridos hermanos, los quiero invitar para compartir la reflexión del día de hoy. Hoy vamos a meditar del Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos del 27 al 33. Pero primeramente, mis queridos hermanos, como siempre, lo primero que tenemos que hacer antes de meditar la palabra de Dios es invitar al Espíritu Santo en medio de nosotros para que venga y nos dé sabiduría y discernimiento en este momento de meditación. También invitar a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros en este momento de meditación. Y vamos a leer la palabra de Dios, mis queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Con qué autoridad haces esto? Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías. Y le preguntaron, ¿con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús les contestó, les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta. Y si me contestan, les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos comentaron entre sí, si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá entonces por qué no creyeron. Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de los hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús les contestó, entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Vemos cómo hoy San Marcos nos narra este hermoso evangelio. Y hay tres tipos de personas que cuestionan a Jesús. Dice, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías. Tres tipos de personas que estaban cuestionando a Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿No nos hemos comportado de vez en cuando nosotros de esa manera? Cuestionando a Dios. Nos hemos comportado como los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades. Hoy es un día para reflexionar en eso. Entonces Jesús les dice, yo les voy a hacer a ustedes una sola pregunta. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o cosa de los hombres? Y mis queridos hermanos, hay un don que se llama el don de la sabiduría. Y ese solamente lo da el Espíritu Santo de Dios. Y ellos sabían perfectamente contestar la pregunta. Sabían que el bautismo de Juan era de Dios y no de los hombres. Pero se empezaron a cuestionar entre ellos. Para no perjudicarnos, no vamos a responder según la sabiduría de Dios que nos ha dado, sino que vamos a responder según la carne, según nuestros deseos para no perjudicarnos. Porque si decimos que el bautismo de Juan era de Dios, entonces Él nos va a decir que por qué no creímos. Y también la gente, si decían que el bautismo no venía de Dios,
la gente que estaba reunida en ese momento los iba hasta linchar porque ellos consideraban a Juan como un profeta. Entonces hoy, mis queridos hermanos, la reflexión para nosotros es: ¿cómo te diriges tú para hacer tu vida espiritual, para responder las cosas? ¿Según la carne o según la sabiduría de Dios? Porque cuando vamos a tomar una decisión difícil, vamos a tomar una determinación en nuestra vida, estamos en una encrucijada y no sabemos qué hacer, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos de rodillas ante aquel que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo lo ve y que sabe qué es lo mejor para nosotros, nos va a dar la respuesta. Pero no tenemos que actuar como los maestros de la ley, los sacerdotes y las autoridades, sino dejarnos llevar por el Espíritu. Porque Él nos hace conocer la respuesta que nosotros queremos dar, la respuesta que nosotros queremos decir, la decisión que nosotros tenemos que tomar. Pero tenemos que ser sabios como Salomón. Él pidió solamente sabiduría. Y junto con la sabiduría le vinieron riqueza y todas las cosas. Si nosotros hoy nos quedamos reflexionando en este día, ¿cuántas veces le he pedido al Señor la sabiduría para dirigir mi vida? La sabiduría para dirigir a mi familia. La sabiduría para contestar lo que debo de contestar. Para elegir lo que debo de elegir. Y no dirigirme con el deseo de la carne, con las expresiones humanas. Hoy es un día muy importante, mis queridos hermanos, para reflexionar en este evangelio. ¿Me dejo llevar por la sabiduría de Dios o me dejo llevar por la sabiduría de los hombres? ¿Cómo me viene la sabiduría? A través de mi oración, a través de pedir al Espíritu Santo que me guíe para dar esas respuestas que Él quiere que yo dé. Y aquí en el Evangelio, mis queridos hermanos, pareciera como si Jesús se estuviera vengando de ellos. Pues como no me contestaron bien, yo tampoco les voy a contestar. Pero la realidad es que Dios conoce los corazones humanos. Dios conoce los deseos de la carne. Y ellos lo que no querían era perjudicarse y quedar limpios de todo. Por eso dijeron, no lo sabemos. Es la respuesta más fácil que podemos dar. Pues yo no sé. Cuando en la realidad el Señor ya ha puesto en tu corazón, si has orado, si conoces de la palabra de Dios, ya el Señor te dio las respuestas en tu corazón. Hoy pidamos al Señor la sabiduría para contestar lo que debemos de contestar. Y no tener miedo que si contestamos la verdad, vayamos a salir perjudicados ante los demás. Porque la verdad, mis queridos hermanos, siempre nos hará libres. La verdad nos dará la libertad. Y la guía del Espíritu Santo siempre es perfecta y correcta, mis queridos hermanos. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias por compartir juntos esta reflexión.
los invito para que escudriñen las Escrituras, que a través de ellas también el Espíritu Santo viene a nosotros. Recen el Santo Rosario y asistan a la Santa Misa, frecuenten el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía, que son los vehículos que nos van a llevar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para entonces saber con qué autoridad Dios hace estas cosas. Bendiciones, mis queridos hermanos. Oren por mí, que yo estaré orando por sus necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.